Hola, mi nombre es Michelle. El día de hoy voy a entrevistar a una persona que prefiere mantenerse anónima. Esta persona pasó por una crisis, entonces el día de hoy la vamos a desarrollar, ver cómo vivió esta crisis, sus estrategias para afrontarla y cómo al día de hoy vive con eso. ¿Ya quieres comenzar o un momento más? Sí, estoy lista. Ok, pues primero, ¿puedes describir la crisis que viviste? Sí, te le describo comenzando del por qué. Este es un tema de mi trabajo. Yo trabajo creo que con mucha presión y en esta ocasión me entregaron un proyecto el cual como que tenía el reto era culminarlo en ese día porque teníamos que entregarlo por unos fondos del gobierno y bueno, era un tema delicado que me lo entregaron en ese momento, entonces yo tenía una hora para recabar. Cuando me dijeron eso es donde vino todo lo demás. Me fui a mi área y empecé a sentir mucha desesperación, me bloqueé, no sabía por dónde comenzar, cómo atacar el problema o conocerlo, leía, no comprendía, tenía que leer unas fracciones, ciertos manuales, todo esto, por más que leía, de verdad no entendía, situación que nunca me había pasado, por lo menos no de esa manera. Empecé a sentir sudoraciones, la cara caliente, no quería que nadie me hablara y si alguien me hablaba me distraía totalmente aún más. Yo sentía que de repente en mis oídos sentía zumbidos, un poco de zumbidos, respiración muy agitada, yo sentía que se me iba el aire y tenía que como que respirar a cierto tiempo muy profundo. Me paraba, trataba de tranquilizarme, enfocarme y para mí fue muy difícil esa situación. Yo siento que fue muy complicada, las horas pasaron súper rápido, me dijeron eso como a las 11 de la mañana y eran las 5 de la tarde y yo todavía seguía armándolo y viendo cómo hacerlo. Ok, entonces afectó en cada ámbito de tu vida, o sea, ¿cómo somatizaste todo este problema? Me hablabas de que sentías palpitaciones, ¿qué más sentías? Sentía que me hacía falta el aire, como si me zumbaran los oídos y calor, pero calor en la cara. Ajá, entonces sentías que ya no podías mantener como tus actividades del día, eso Sí, te bloqueó. me bloqueó totalmente, sentía una presión de que las horas avanzaban y yo no podía concentrarme. Entonces sientes que tuvo un impacto muy grande en ese momento. Sí, en ese momento tuvo un impacto. Yo pensaba, ¿por qué me está pasando esto si regularmente siempre me gusta trabajar bajo presión y siempre cuando trabajo bajo presión siento que avanzo muy rápido y termino muchos proyectos, pero en este en especial sentí que como que me bloqueé. Entonces mencionas que estás acostumbrada como siempre a estar trabajando bajo estrés. Sí, ¿Eso mi para trabajo, ti sí, es lo normal? Es normal. En este trabajo sí, se han venido desencadenando muchas cosas, muchas responsabilidades que se me han brindado y siempre es trabajar bajo presión. Digo, es muy normal y creo que me había sentido manejándolo bien, pero esta ocasión que es muy reciente y acaba de pasar me dejó con ciertos miedos también. Sí, ¿podrías explicar más qué son estos miedos? Sí, por ejemplo, me da miedo que se me vuelva a presentar en un futuro en mi trayectoria del trabajo, que se me vuelva a presentar y que no le pueda dar solución. Definitivamente este tema no se pudo, o sea, no se cumplió con la expectativa, no cumplí con las fechas, la fecha que me habían dicho y para mí fue frustrante. Y sigue siendo porque todavía estoy en ese lapso de saber qué va a pasar, si se culminó o qué respuesta tenemos. Okay. Ajá. Entonces todavía está teniendo recuelas esta Sí. crisis. Sí. ¿Y no se pudo solucionar? No se pudo solucionar en ese momento. Al día siguiente pensé con un poco más de claridad
y creo que la solución era como redactar un correo recolectando toda la información, pero sí me hizo abarcar yo creo que 3 días más para poder terminarlo y al final de cuentas me siento satisfecha ahorita de lo que hice, pero eso fue después. Pero aún está ahí como que esperando respuesta y ver si efectivamente lo que hice me puso en duda, saber si lo que hice es correcto, por tanto que me quedé como bloqueada. Ok, entonces, ¿crees que esta crisis sigue aún latente o simplemente son las consecuencias de? Sigue latente, pero también me hace pensar que todo esto pudo haberse prevenido yo trabajando en equipo o trabajando en equipo con mis compañeros. Me está haciendo reflexionar, creo que esta crisis estoy en ese lapso de reflexión, de saber que todo esto se puede prevenir con una comunicación, plantearme yo qué armarme antes y involucrarme más en ciertas cosas que al final de cuentas tengo que responder por ellas, poner un poco más de atención en ellos y leer con calma. Ok, entonces sientes que aprendiste de esta experiencia. Sí. Sí, de manera positiva. Sí, estoy viendo en bueno, ya han pasado varios días y cada día me pongo a reflexionar porque voy al trabajo y me acuerdo de ese suceso y me pone a reflexionar. Ahorita te puedo decir que estoy reflexionando apenas de ese momento. Ya te puedo decir que de esto va 1 semana y media, quizás 2. Y hoy en día reflexiono y digo hay que involucrar a las personas que van en este tema, no nada más. Pude haber recolectado de información en equipo, pero lo quise hacer yo sola, pude haber avanzado. Veo ahorita un tema positivo que no me había dado cuenta hasta esto que me acaba de suceder. Ok, entonces lo ves como un aprendizaje para tu trayectoria también laboral. Sí. Entonces sí, ok. Lo veo como un aprendizaje, pero no dejo de sentir muy adentro ese miedo de saber que sí puede volver a suceder o que me suceda en otro ámbito de mi vida. No sentí bonito, sentía un dolor de estómago, escalofríos, como culpa, cuando yo no tenía culpa, un poco de vergüenza de saber que muchas emociones sentí que pasaron en tan poco tiempo. ¿Y qué hiciste para tranquilizar o calmar esas emociones? Trataba de respirar, cuando sentía que se me iba el aire trataba de hacer respiraciones muy profundas, me paraba, me fumaba un cigarro, volvía a entrar y tomaba agua, me volvía a sentar y trataba de estar sola. Ok, entonces esta crisis la pasaste sola, ¿no buscaste el apoyo de alguien? No, totalmente sola. ¿Y te funcionó? Me funcionó, sí, pero me costó entenderla, me costó entender que estaba, de hecho, hoy te puedo decir que se escucha como una crisis y en ese momento no la vi. Pues como estabas bloqueada con todo el estrés, tal vez no viste todo lo que abarcaba, cómo te estaba afectando. Y creo que gran parte de eso, aparte del miedo, algo más era como un coraje, porque me entregaron como que a quemafuego, así como a quemarropa y yo sentí como una injusticia o enojo, ¿no? Y de ahí creo que ahí vino todo, la frustración y todo lo que desencadenó. Sí, claro, porque no estaba en tu poder. Sí, no estaba en mi poder. Y todo te lo encasillaron a ti. Exactamente. Tú viviste las consecuencias. Bueno, pues aquí tú fuiste la víctima. Y qué bueno que tuviste un aprendizaje positivo de esto, para que lo implementes en tu trabajo y si vuelve a pasar ya estás preparada, ya viviste esta experiencia. Sí, así es. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, sería todo. Creo que ahora que lo platico contigo me puedo identificar otras cosas que a lo mejor, como lo vuelvo a revivir, veo que es bien importante también no sentir tanto estrés o no tomarse tampoco tan a pecho las cosas, situaciones del trabajo. Todo pasa también, estoy identificando que todo pasa y que todo tiene una solución.
Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Mediante la evaluación CASIC se busca evaluar el estado del entrevistado, detectar la gravedad y la dimensión de la crisis. Esta evaluación es mediante 5 funciones psicológicas. La primera de ellas es la conductual. Entonces se percibió del entrevistado que tuvo aislamiento social. Mencionaba que prefirió estar sola, manejar la crisis sola y sin ningún apoyo. Sentía hiperactividad, no sabía cómo solucionar su crisis, estaba somatizando el estrés que estaba sintiendo. Mencionó que se bloqueó y ya no pudo seguir. También mencionó el uso de sustancias, mencionó que fuma tabaco, entonces que para tranquilizarse de repente salía, fumaba un cigarro y regresaba. No se sintió en negación, simplemente no sabía cómo solucionarlo, entonces estaba muy inquieta y muy estresada. En la parte afectiva, la entrevistada se sintió arrebasada por la situación, se sentía aislada. Ella mencionaba que no quería hablar con nadie, no quería saber absolutamente nada ya, entonces hubo un aplanamiento afectivo. No tuvo ataques de ira, más que nada estaba irritable, estaba estresada, estaba en un momento de colapso y sentía mucho miedo. Tenía una incapacidad de pedir ayuda, apoyo para ver si se podía solucionar la crisis. Ella prefirió hacerlo todo sola. Sentía mucha frustración y mucho estrés. También sintió como una angustia para solucionarlo. En la parte somática mencionaba que hubo un aumento en la frecuencia cardíaca, que tenía palpitaciones muy fuertes, también que le faltaba respirar, no podía respirar bien, decía que le faltaba mucho el aire y sentía como una presión en el pecho. También mencionaba que sentía zumbidos en los oídos. Entonces, y también problemas digestivos, sentía el estrés acumulado en el estómago. En el área interpersonal se detectó una gravedad, ya que cumple con casi todo, con todos los signos, por así decirlo, ya que ella mencionaba que evitaba conversaciones, evitó actividades, ella prefirió aislarse, no quiso hablar con nadie, evitó a las personas, tuvo así como una restricción total hacia todo su alrededor. Porque tenía miedo, porque no sabía cómo actuar, entonces todo este temor la hizo aislarse de su familia, de su área laboral, de todos. Y por último, en el área cognitiva se detectó pues confusión y dificultad para tomar decisiones, y también se detectó una dificultad muy grande para concentrarse. Ya no pudo seguir con ninguna actividad de su trabajo ni en otra área porque no podía concentrarse. Ella se sentía bloqueada por la situación, por la crisis.